macerada y descamada. En relación con el futuro de la dermatitis atópica, este incluye evolución hacia otros trastornos atópicos. Pueden ustedes ver en la parte superior izquierda de la diapositiva que al principio aparece la dermatitis atópica en la etapa del lactante. Poco a poco los síntomas de la piel atópica van mejorando, pero al mismo tiempo aparece la alergia alimentaria y poco a poco aparece la alergia respiratoria que acompañará a estos sujetos desde la infancia tardía hasta la adultez. Y esto ocurre porque, como lo pueden ver en la parte de abajo de la gráfica, un insulto alergénico que entra en la barrera cutánea deteriorada propia de la dermatitis atópica se dirige por la célula presentadora de antígeno hacia el ganglio linfático. Aquí se presenta este alergeno a las células efectoras que son capaces de migrar vía hemática y linfática a estos sistemas de relevo del sistema inmunológico. Y estas células presentadoras de antígeno que migran a los otros epitelios son las que generarán una respuesta acelerada ante la siguiente exposición del alergeno, sea este en la vía respiratoria alta produciendo rinitis alérgica o en la vía respiratoria baja produciendo asma o incluso en el epitelio intestinal produciendo alergia alimentaria. Es decir, esta marcha atópica se puede detener o contener en la medida que se recupere la barrera cutánea, que es nuestro primer órgano de defensa. ¿Qué hacer para tratar la dermatitis atópica? Bueno, surgen muchas preguntas en relación con qué, cómo y cuándo. La primera parte es restaurar la barrera cutánea, y esto tiene como objetivo disminuir los brotes, tanto en su frecuencia como en su duración y en su gravedad. Al mismo tiempo, la restauración de la barrera cutánea previene y trata los brotes infecciosos, detiene la inflamación y elimina el prurito. Esto es particularmente importante porque se detiene la progresión de la marcha atópica y por lo tanto disminuirán las tasas de rinitis alérgica o asma en quien ha controlado adecuadamente la dermatitis atópica y por lo tanto mejorará la calidad de vida de los pacientes. La siguiente etapa del tratamiento es el uso de antiinflamatorios y antihistamínicos. En relación con la restauración y el mantenimiento de la barrera cutánea, un asunto particularmente importante es el aseo adecuado de la piel. El uso de diferentes jabones y dermolimpiadores, como lo pueden ustedes ver en la tabla, altera el pH cutáneo. Dijimos que para mantener sus capacidades antimicrobianas se debe mantener entre 4,5 y 5,75. Sin embargo, pueden ustedes ver cómo algunos dermolimpiadores elevan el pH hasta 10,35. Otros hacen que el pH permanezca diferente del ideal, que tiene capacidades antimicrobianas, durante periodos que pueden tomar 2 horas o más para su recuperación. Los efectos deletéreos del aseo en la barrera cutánea aumentan en la medida que el dermolimpiador o el jabón tiene mayor capacidad detergente, es decir, a más espuma, más posibilidad de deterioro de la barrera cutánea. La utilización de detergentes permite que se remuevan los lípidos que son esenciales para las funciones adecuadas de la barrera cutánea. Al mismo tiempo, desnaturalizan las proteínas que forman la estructura de los queratinocitos y dejan fisuras, a través de las cuales pueden penetrar los alergenos. Por otro lado, se pierden físicamente las capas celulares, dejando una barrera cutánea mucho más delgada y menos capaz de defendernos. El aseo adecuado de la piel incluye baño diario con agua tibia, sin tallar. No se requiere tallar la piel a ninguna edad y en ningún género y bajo ninguna actividad. Se debe utilizar un dermolimpiador particularmente sin DET, es decir, con menos capacidad detergente o sin capacidad detergente, y por lo tanto generará menos espuma, lo que puede llamar la atención de los pacientes y hacerles sentir que no están limpiando adecuadamente la piel. No hace falta que genere espuma para limpiar adecuadamente. Este SINDET se debe utilizar en las áreas de mayor concentración bacteriana, es decir, las axilas, los genitales, las manos, los pies y la cabeza. Se debe aplicar únicamente con las manos, no se requieren esponjas, estropajos ni la utilización de la barra para llevar a cabo esta limpieza. Después del baño se debe aplicar un emoliente en toda la superficie cutánea, cuantas veces se requiera a lo largo del día y la cantidad que sea necesaria para saturar la piel. El emoliente adecuado varía de acuerdo a cada paciente, pero en general se trata de una crema blanca, líquida y sin perfume. Los efectos que tiene restaurar la barrera cutánea son disminuir la inflamación mediante agentes que restauran efectivamente,
disminuir el efecto indeseable que tiene la utilización de otros medicamentos y restituir los lípidos que constituyen esta estructura de barrera cutánea. Pueden ustedes ver en la diapositiva a su derecha, en la medida que aumenta la coloración amarilla en la micrografía, se mejora la barrera cutánea únicamente con la aplicación de emolientes. Idealmente, los emolientes fisiológicos deberán contener una tasa similar, equimolar, de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol a la constitución fisiológica de esta barrera cutánea. Otros agentes que pueden contener los emolientes son dimeticona, que disminuye la pérdida transepidérmica de agua, glicerol, que aumenta el contenido de agua de la epidermis, ácidos grasos libres que provienen de los aceites vegetales como de almendras o de otras semillas, que llenan las fisuras entre los corneocitos, y colesterol y escualeno que conforman la barrera lipídica. Otros tratamientos que se utilizan para el manejo de la dermatitis atópica son los antiinflamatorios esteroideos y los ahorradores de esteroides como los inhibidores de la calcineurina. Aun cuando su efecto es disminuir la inflamación y esto restituye la barrera cutánea, también tienen efectos deletéreos de manera que la barrera cutánea se puede dañar únicamente por el uso de estos medicamentos. Por ejemplo, los corticoides generan atrofia epidérmica, disminución de la vasculatura, atrofia de los queratinocitos, disminución de la tasa de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol, aumento de la pérdida transepidérmica de agua, retraso en la capacidad de cicatrización, cohesión e integridad anormales en el estrato córneo e inhibición en la síntesis de lípidos. A más potencia del corticoide, más inhibición de los procesos de cicatrización, como pueden ustedes ver en la gráfica, el que se puede utilizar de manera segura, en tanto sea por periodos cortos, es hidrocortisona al 1% en crema. Los efectos que tienen los corticoides y los inhibidores tópicos de la calcineurina en la barrera cutánea incluyen una mayor pérdida transepidérmica de agua, efectos en la estructura de la barrera cutánea, que van mejorando en la medida que el proceso inflamatorio remite, pero es importante considerar que estos agentes, aun cuando su objetivo sea mejorar las condiciones de la piel, tienen también efectos indeseables en la barrera cutánea. Acerca de la utilización de corticoides surgen muchas preguntas. ¿Se deberán aplicar de manera tópica o sistémica, de baja o de alta potencia, por periodos cortos o largos, en fórmulas únicas o compuestas, y en qué forma, en qué presentación farmacológica? Idealmente se deberán utilizar de manera tópica. Escasamente es necesario utilizar corticoides de manera sistémica por la multitud de efectos indeseables que presentan. Idealmente se debe utilizar de la menor potencia que sea posible y por periodos lo más cortos que sea posible. La dosis adecuada del corticoide se ha medido en unidades de la punta del dedo y pueden ustedes ver en el gráfico cuántas unidades de punta del dedo se requieren por cada área afectada. La razón por la que los corticoides se venden en dispositivos pequeños es porque se deben utilizar en la menor dosis y por el menor tiempo que sea posible. La cantidad que se debe aplicar es la mínima necesaria para cubrir el área inflamada, y el área inflamada disminuirá en la medida que se aplique el tratamiento. Se debe enfatizar a los pacientes que la aplicación de emolientes y humectantes se debe realizar en las lesiones. Con frecuencia los pacientes aplican el antiinflamatorio en las lesiones y el emoliente en el resto del cuerpo, y el área en la que particularmente nos es importante restaurar la barrera cutánea es en las áreas lesionadas. Se deben evitar las modificaciones domésticas de los medicamentos. El agente alcanza su estabilidad y biodisponibilidad como lo ha determinado el fabricante. No es conveniente instruir al paciente sobre que mezcle un medicamento y otro. Deberá dejar pasar 1 minuto o 2 entre la aplicación de un agente y el otro, de manera que ambos conserven sus máximas capacidades terapéuticas. La posología adecuada para el corticoide tópico es 2 veces al día durante 7 días en las áreas lesionadas, posteriormente 1 vez al día por 7 días y luego cada tercer día por 2 semanas y se suspende. Se puede acompañar de la utilización de antihistamínicos y únicamente en algunos pacientes se requiere restricción dietética cuando hay evidencia de una alergia alimentaria específica. La utilización inadecuada de corticoides produce síndrome de Cushing, obesidad centrípeta, catarata y otros trastornos como desmineralización y en los niños trastornos en el crecimiento y el desarrollo.
Por lo tanto, son medicamentos que requieren un manejo puntual y responsable. La utilización de antihistamínicos puede ser tanto de los sedantes como de los no sedantes. Y aquí es importante individualizar la terapia en relación con los requerimientos del paciente. Si nuestro paciente es un niño que requiere dormir y el prurito se lo impide, está indicado prescribir un antihistamínico sedante en las dosis habituales. Sin embargo, en un adulto que requiere mantenerse alerta a lo largo del día, está indicado la utilización de antihistamínicos no sedantes. A veces se puede utilizar un antihistamínico no sedante durante el día y un antihistamínico sedante por las noches. Como conclusión, la dermatitis atópica es un trastorno muy común, afecta hasta el 30% de los pacientes en la consulta diaria y el defecto esencial es un defecto en la barrera cutánea. Se relaciona con otros trastornos de la inmunidad en la medida que hay una agresión externa que modula la inflamación en el ambiente interno y este ambiente interno evidencia al exterior este proceso inflamatorio y predispone a infecciones en la medida que está deteriorada la barrera cutánea. El tratamiento requiere un abordaje integral, en la medida que esta es una enfermedad crónica y recurrente que modifica la calidad de vida de los pacientes. En particular en los niños, en donde ocurre la dermatitis atópica en la edad de construcción de la persona, se debe enfatizar el tratamiento. Si nuestro paciente aprende que no tiene por qué vivir con dolor o con ardor en la piel, construirá mejor su propia personalidad. Y se deben utilizar al mismo tiempo que los restauradores de la barrera cutánea, antiinflamatorios y antimicrobianos en la medida que sean necesarios. Muchas gracias. Capacitación médica a su alcance. Los temas desarrollados con todo el rigor científico, por expertos nacionales e internacionales, obteniendo constancias con valor curricular, que le otorgan puntos para su recertificación. Con toda la comodidad, donde usted lo decida. No deje que sus colegas se pierdan la experiencia de LifeMed Direct, la nueva era de la medicina. Recomiéndenos con sus colegas.